el COVID. Desde hace muchos años hay crisis que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con las cosechas, que tienen que ver con lo que ha estado pasando. El año 2020 ha sido un año tremendo. Pero hay algo impresionante y es que hay gente que convierte la crisis en una oportunidad. Hay gente que convierte su situación en un camino de victoria. Yo no sé para usted qué fue el COVID, para mí fue una oportunidad. Le voy a contar. Llevaba meses con planes agendados. Señor, quiero hacer un programa. Tenía el nombre, se llama Hablemos en Confianza. Quiero que los niños hagan un programa. Habíamos hablado de todo, pero decía, Dios mío, en mi agenda no me cabe. En mi agenda no hay un día. Señor, hablaba con mi esposo y le decía, ¿qué día podré ver una película en familia sin importarme a la hora que me acueste? Y de pronto aparece esto a lo que el mundo le puso por nombre crisis, pero para muchos se convirtió en una oportunidad. Así que vuelva a decir conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Si tú has estado creyendo que has estado viviendo en una crisis, es porque no has estado mirando la oportunidad que Dios te acaba de dar. Si hay gente que todavía está diciendo, he vivido la peor época de mi vida, yo te estoy diciendo que no te has fijado en la oportunidad que Dios te acaba de dar. Porque Dios cerró las puertas para que hubiera gente que tuviese tiempo de restaurar su vida, su matrimonio y su familia. Dios te alejó de los que te estorbaban para poder edificar tu casa y para poder dedicarle tiempo a tu familia. Eso no es crisis, eso se llama una oportunidad que Dios te acaba de dar. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidad. En la Biblia hay un pasaje impresionante y es en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 28. En este pasaje dice que hay una tormenta en el mar. Jesús está a un lado de la orilla y al otro lado están los discípulos que se disponen a llegar hacia Jesús. Cuando Jesús se viene acercando, la tormenta era muy fuerte y de pronto todo el mundo se asusta. Diga conmigo, las crisis asustan. Diga conmigo, las tormentas asustan. Diga conmigo, lo nuevo impresiona. Eso le acababa de pasar a los discípulos. Pero dentro de aquella barca había alguien que era diferente y ese era Pedro. Toda la vida nos han predicado de Pedro el que le faltó la fe. Toda la vida nos han predicado de Pedro el que dudó. Toda la vida nos han predicado de Pedro el incrédulo. Toda la vida nos han hablado de Pedro el que dudó. Pero dice la Biblia que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El único hombre que caminó sobre las aguas fue Pedro. El único hombre que convirtió la crisis, la tormenta, en la oportunidad de hacer algo que nadie más había hecho fue Pedro. Todos estaban en la barca, todos estaban hundiendo, todos tenían miedo, pero Pedro vio la oportunidad de hacer algo que nadie más estaba dispuesto a hacer. El día que Jesús llamó a los discípulos, los llamó para cambiarlos de oficio y los llama porque quería coger hombres que no fueran ordinarios. Diga conmigo, todos somos ordinarios. Hasta que Jesús decide llamarte y cambiarte la historia, la vida, el llamado, el oficio y todo lo que has hecho de por vida. Cuando Jesús pasó por al lado de gente ordinaria como Pedro, como Juan, como Jacobo, a todos les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. En aquella frase Jesús estaba dando una oportunidad. Quiero cambiarte tu vida, pero necesito que me sigas. Yo me imagino que si usted le dicen hoy deje su empleo, le van a temblar las piernas. Si usted le dicen hoy renuncia a tu salario, usted le va a temblar las piernas. ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo le doy a mis hijos? ¿Y cómo le doy a mi familia? Voy a pintar un panorama. Pedro era un hombre de familia. Porque dice la Biblia que Jesús le sanó a la suegra. Significa que hasta la suegra vivía con Pedro. Pedro tenía que trabajar para darle a su familia y mantenerla. En marzo hubo un cambio radical en nuestro país. En otros países fue antes, en otros países fue después.
y la economía de muchos se puso a temblar. Y el sustento de muchos se puso a temblar. Y había gente que decía, ¿y ahora qué hago si lo único que he hecho es esto? ¿Y ahora de qué vivo si lo que yo vivía de esto? ¿Y ahora cómo me las arreglo si mi sustento es este y no puedo hacer nada? Y lo único que hizo Dios fue mostrarte que no existe una crisis, que en Dios hay una oportunidad clave. Y Dios le dijo a Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres. La Biblia no registra que a Pedro le faltara nada. Pero la Biblia registra que Pedro fue el único que caminó sobre las aguas, que Pedro fue el único que con su sombra sanaba a los enfermos, que a Pedro lo vigilaban en la puerta de la casa para que cuando él saliera la sombra sanara enfermos. Pedro, lo que muchos vio como crisis, lo vio como una oportunidad. El seguir a Cristo es una oportunidad. Cuando tú crees que tu economía se te viene abajo, ¿a cuántos le faltó algo? ¿Alguna vez dejó de comer? ¿Alguna vez se dejó de bañar? No dejó de hacer cola, eso sí estoy segura. ¿Pero le faltó algo? Porque no existe una crisis. Dios te acababa de cambiar la vida para mostrarte una nueva oportunidad. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Hace falta gente como Pedro que diga, yo estoy dispuesto a pagar el precio por una nueva oportunidad. Yo no quiero seguir siendo un simple pescador. Yo no quiero seguir siendo una gente ordinaria. Cuando tú eres un ordinario, eres alguien más. Cuando tú decides salir de lo que la vida te muestra como ser una persona ordinaria, estás dispuesto a caminar una milla extra. Y en la milla extra, Dios se va a manifestar en tu vida. En la Biblia hay un hombre llamado Gedeón, un ordinario. Diga conmigo, un cobarde. Dígalo sin miedo porque así dice la Biblia. Diga, un cobarde. Cobarde es aquel que no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer por lo suyo. Eso es un cobarde. Y Gedeón era un cobarde porque a Gedeón le tocaban la puerta y le saqueaban lo que tenía en el granero. Y Gedeón tenía que esconder la comida porque estaba muriendo de hambre el pueblo. Diga conmigo, había una crisis. Había una persecución, había un saqueo. Gedeón estaba temblando. La vida de Gedeón era una vida ordinaria. Vivía expensa, van a llegar, me van a pasar, ¿qué me van a hacer? Una vida con miedo. Diga conmigo, no se puede vivir con miedo. Dígalo, no se puede vivir con miedo. Y Dios le dijo a Gedeón, hey Gedeón, levántate un ejército. Gedeón, levántate gente que esté dispuesta a hacer todo, pero vamos a pelear una guerra. Diga conmigo, el hambre era una oportunidad. El pueblo tenía hambre y Gedeón pelea una batalla, la que gana, y de esa batalla sale como un victorioso y no se registra un saqueo más. Dios quiere gente que decida hacer cosas extraordinarias para ser gente extraordinaria. En el libro de Marcos capítulo 10 verso 46 en adelante, a partir del verso 40, aparece la historia de un hombre que era ciego. Diga conmigo, no podía ver. Diga, no podía ver. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que aquel que no puede ver. Y dice que cuando llegaron a Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito Padre. Yo no sé si alguien aquí alaba al Señor, pero este hombre lo único que sabía hacer era pedir limosna. Este hombre vivía de estar junto al camino y ver a quién le sobraba algo y quién estaba dispuesto a dárselo. Este hombre no sabía lo que era trabajar. Este hombre no sabía lo que era producir. Este Bartimeo no sabía lo que era levantarse de mañana para poner un sustento en su mesa. Él vivía de lo que hubiera, de lo que cayera y de lo que apareciera, como tanta gente vive hoy. El día que Jesús pasó por allí,
Bartimeo vio la oportunidad que él tenía para salir de su crisis, un milagro. Y empieza a clamar a Jesús. Pero yo quiero que usted note, antes de que ya me quiten el verso, la frase del 48 donde dice, y muchos le reprendían para que se callase. Cuando tú eres diferente a los demás, te van a mandar a callar. Cuando tú eres diferente a los demás, te van a mandar a callar. Cuando tú quieres salir de la crisis para buscar una oportunidad, te van a mandar a callar. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Cuando yo me convertí de niña, mi abuelita, ¿dónde se sentó mi abuela? Allá. Mi abuelita me llevaba a una iglesia cuyo nombre no puedo decir, en algún planeta. Y yo me recuerdo que cuando yo conozco a Dios, a mí Dios me impactó, me cambió. Hay gente que finge toda la vida haber conocido a Dios y nunca le conoce. Hay gente que conoce genuinamente a Dios y su vida le cambia. Hay gente que cambia la manera de comportar y de vestir fingiendo que Dios le ha tocado, pero al cabo de la vida te das cuenta de que nunca conocieron a Dios. El día que yo conocí a Dios, Dios cambió dos cosas en mí. Me cambió a mí, cambió mi mente. Y me recuerdo que cuando aquello mi esposo y yo éramos amigos, ni novio éramos, y yo me acercaba al pastor y empezaba a preguntar cosas del Apocalipsis, y ya yo empezaba a caer mal porque yo pensaba diferente. Estaba en un lugar donde nadie preguntaba, y si yo preguntaba ya yo era diferente. Y jamás se me olvida el día en que el presidente de los jóvenes dijo que yo le quería dar un golpe de estado. ¿Te acuerdas de aquello? Y le quería quitar el liderazgo. No sé hoy si seguirá dando pasajes Visitaxi, pero bueno, yo estoy aquí. Y él decía que yo le iba a dar un golpe de estado porque yo pensaba diferente, porque yo hablaba diferente y porque yo me comportaba diferente. Hay que tener coraje para ser diferente. Dígale al que está a su lado, Dios te creó único. Dígalo, si vino solo se lo dice usted mismo. Pero diga, Dios me creó único. La gente mire, hemos aprendido a ser igual que la gente para encajar en un medio. Y eso es ser mediocre. Dios mío, si alguien molesto, me perdona, pero al final porque voy a seguir hablando. Sí, si no me tengo que perdonar a cada 2 minutos. Cuando usted aspira a hacer algo diferente, no va a faltar el que te diga, cállate. Yo quiero que Jesús me atienda. No, cállate. ¿Quién eres tú? Cállate. Yo quiero que Jesús me atienda. Cállate. Yo quiero que Jesús me oiga. Cállate. Y la gente le reprendía. ¿Alguna vez te han dicho cállate? ¿Alguna vez te han dicho cállate? Dios le da a cada hijo de él una oportunidad de ser diferente. Bartimeo no quería seguir dependiendo de limosna. Bartimeo quería ser diferente. No tiene nada de malo el querer ser diferente. Hoy le voy a decir algo que solo mis cercanos lo saben. El día que Dios me llamó, lo único que le pedí es, si voy a ser igual que los demás, no me llames. Si voy a ser una pastora, igual que esas que se sientan en una silla, mirar el culto, le traen el agua, le echan aire y se va para la casa, no me llames. Si voy a pastorear una iglesia, igual que la que yo veo, igual que la que me convertí, no quiero servirte. Si voy a hablar lo mismo que habla todo el mundo, no me llames. Si me vas a dar lo mismo que le diste a otro, ¿para qué me vas a llamar? No quiero ser una más. Y empecé a ver el plan de Dios en mi vida como una oportunidad de darme algo único. Cada uno de nosotros tenemos, porque Dios nos los ha dado la capacidad de ser diferente a otros. Cada uno de nosotros tenemos porque tenemos la capacidad de ser algo único. Tu huella digital dice que eres único. Tu voz dice que eres único.
Tu reconocimiento facial dice que eres único. Entonces, ¿por qué no aprendemos a convertir las crisis en oportunidades y ser gente totalmente diferente a la gente que nos rodea? Cuando José empezó a soñar, los hermanos lo mandaron a callar. El padre lo mandó a callar. José, pero papá, yo soñé. Cállate, José. Entonces Dios le dijo a José: en el medio en el que estás, no vas a poder alcanzar tu sueño, déjame sacarte. Pero es que soy un esclavo, pero es que estoy limpiándole el piso a Potifar, pero es que yo era el niño mimado y ahora soy esclavo. ¿Por qué trabajo tanto? ¿Por qué sudo tanto? Porque quiero hacer contigo algo diferente. Mientras tus hermanos siguen haciendo lo mismo, tú estás haciendo algo diferente. Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Cuando convirtamos la crisis en una oportunidad para ser diferente, Dios va a comenzar a cambiar tu vida. Dios va a comenzar a cambiar tu familia. Dios va a comenzar a cambiar tu negocio. Dios va a comenzar a cambiar la gente que te rodea. Hay gente que te tolera porque tú eres igual que ellos. El día que te vayas por encima de lo que ellos son, no te van a tolerar. La miseria, la pobreza y la mediocridad tiene compañeros. El éxito viene cargado de envidia, de persecución, de señalamiento y de cuánta gente está ahí esperando que tú hagas algo que ellos no han hecho para señalarte y criticarte. Yo me imagino que todos los discípulos criticaron a Pedro. Pedro, pero tú estás loco. Pero Pedro, tú no tienes salvavidas. Pedro, mira la tormenta que hay. Pedro, no te bajes de la barca. Pedro, te vas a hundir. Diga conmigo: Dios es un Dios de oportunidades. Si Bartimeo no llega a convertir aquel momento en una oportunidad, no hubiera llegado a pasar nada. Hay gente que vio a Jesús y decidió tomar esa oportunidad y le cambió la vida. Hay gente que supo que Jesús le estaba llamando y decidió coger al Señor y le cambió la vida. Usted dirá: a mí Dios me cambió la vida. A mí Dios me cambió la vida. Diga conmigo: a mí Dios me cambió la vida. Usted vivía en una crisis de pecado, en una crisis de desorden, pero Dios le entregó una oportunidad y usted cambió su vida. Rahab era una ramera. Diga conmigo: era una ramera. Hermanos, para hablarle en cubano, Rahab era la desprestigiada del barrio. A tal punto que la gente sabía dónde llegar a buscar los espías, porque todo el que llegaba nuevo a la ciudad terminaba en casa de Rahab. Eso es Biblia, eso no me lo estoy inventando. Y Rahab, mía, tú que recibes aquí a todo el que viene de donde venga. Rahab, ahí no habrán dos espías, aquí dos espías. Y Rahab decidió convertir su crisis en una oportunidad. Y dice la Biblia que Rahab logró salvar a su familia. La cosa no es lo que tú eres, la cosa es lo que tú decides hacer con tu vida. Aquí el problema no está con lo que tú fuiste. Nadie te puede señalar por lo que tú fuiste antes de Cristo. Y si alguien te señala, ni es Dios ni viene de Dios. Usted pudo haber sido lo peor de lo peor. 2 cadenas perpetuas y lo liberaron por cualquier cosa. La peor de las prostitutas, el delincuente más grande. Usted pudo haber sido homosexual, lesbiana, de lo que sea. Pero el día que usted sale de su crisis y le dice a Jesús que va pasando como hizo Bartimeo: hey, yo necesito un cambio, yo necesito una oportunidad, yo necesito un cambio radical en mi vida. Dios te da la oportunidad. Dígale al que está a tu lado: Dios te quiere dar oportunidades nuevas. Dios te quiere dar oportunidades nuevas. Mientras sigas pensando y actuando de la manera que lo hace, no vas a hacer nada. Dios te quiere dar oportunidades nuevas. En 1 de Samuel capítulo 17 verso 16 hay un pasaje que no voy a leer, solo voy a nombrar 2 versos. Porque dice la Biblia que venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Sabe por cuántos días Goliat estaba presionando al pueblo de Dios? Diga conmigo: 40 días. ¿Qué significa el número 40? ¿Qué significa el número 40? Los de casa, prueba. 40 días mandó el Señor a Jesús al desierto. 40 fueron los años que tuvo que estar Moisés en Egipto. 40 fueron los años que tuvo que estar en el desierto. Pero ahora
Por 40 días, Goliat venía y estaba presionando. No hay ahí un hombre, hermano, que a un hombre le digan, si en tu casa hay un hombre que... Eso es desafiarle el hombría a un hombre. Y Goliat llegaba a desafiar la identidad. Hay cosas que no son negociables. Tu identidad es innegociable. Tu doctrina es innegociable. Lo que tú crees, lo que tú has creído es innegociable. Eso es innegociable. Y llegaron y presionaban por 40 días. No habrá un hombre ahí que salga a pelear. Y aquel pueblo en crisis, un ejército en crisis. Pero dice la Biblia, es que esto se pone bueno, que de pronto en algún lugar un padre le dice a un hijo, mira, prepara ahí una cesta de comida para que le lleves una java a tus hermanos que están en la guerra y están pasando hambre y necesidad. Prepara ahí una comida. Y dice la Biblia que David va a ver a sus hermanos, a visitar a sus hermanos y va a llevarle una provisión. Pero dice la Biblia que cuando David llega, David se topa el escenario de que hay un gigante que está presionando a todo un ejército. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia y la malicia de tu corazón, que por ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mero hablar? David llega a ver a sus hermanos. Y cuando David llega a ver a sus hermanos, David escucha que hay un momento precario, hay un momento de prueba. Y todo el mundo estaba preocupado por aquel gigante. Y David estaba preocupado por lo que le iban a dar. ¿Qué le van a dar al que derrote al filisteo? ¿Qué recompensa hay para el filisteo? Entonces el hermano se enoja. Oye, muchacho, tú lo que haces es cuidar ovejas. Tú eres un guajiro, tú eres un campesino. Tú tienes las uñas llenas de fango todavía. Tú lo que haces es picar guineo, cuidar 3 ovejas pobres que tiene mi papá. ¿Por qué tú estás hablando así? En medio de un ejército lleno de soldados, a la gente le preocupaba la manera en la que David hablaba. ¿Cuántos aquí conocemos realmente a Dios? Cuando tú te pones a predicar, a la gente le preocupa. Cuando tú te pones a hablar de Cristo, a la gente le preocupa. Cuando tú te pones a predicar, la gente se empieza a recoger porque dice, espérate, ya, aquí hay algo raro. ¿Y a este qué le pasó? Y ahí vienen las burlas, ¿verdad? Te lavaron el cerebro, ya te volviste religioso, ya te volviste un loco, porque el hablar diferente se vuelve, hermano, tristemente un peligro. Pero dice que David preguntaba, ¿qué le van a dar al que venza al gigante? Todo el mundo veía un gigante. David veía una oportunidad. Todo el mundo veía un gigante. David veía una oportunidad. David sabía que en aquella guerra había una oportunidad. David sabía que en aquel enfrentamiento había una oportunidad. Hay cosas con las que usted tiene que pelear y no pelea, porque se conforma con ser igual que los demás. Hay mujeres a quien los hombres la lavan a golpe, pero yo no digo nada. Y si el niño dice, papi, calla, deja a tu papá que me muela, tú no te metas. Hay casas donde hay un niño haciendo algo malo, pero allí se mete la mamá. No, que nadie diga que es malo, déjenlo que haga lo que quiera. Porque no puedes pensar diferente, tú tienes que estar con lo que todo el mundo dice. Entonces David estaba viendo su crisis como una oportunidad. ¿Sabe qué representa Goliat? Aquí lo hemos predicado. ¿Qué representa Goliat? Tu basura. Porque Goliat viene de una raíz en el original que significa basura, escombro y desecho. Entonces lo que estaba haciendo David era enfrentándose a su basura, a su escombro, a lo que él tenía que le avergonzaba. Todo el mundo tiene una verruga para avergonzarse de ella. Y cuando digo verruga no es que usted tenga una verruga literal. Me refiero, todos tenemos algo de qué avergonzarnos. Mira el que está a su lado sin hablar. Ahí por encima el nasobuco, nada más mírele y hágale. Todos tenemos algo de lo cual avergonzarnos.
Todos tenemos cosas que no queremos que salgan en Facebook. Todos tenemos cosas que no queremos que la familia nunca hable. Hay gente que le teme a los cumpleaños porque ahí empiezan a salir los trapos a volar. Pero si no eres como un David que se encuentra junto a su basura, frente a su basura, y la convierte en una oportunidad, nunca vas a ser diferente. Está usted muy callado. Hermano, el nasobuco no le impide hablar. Está usted muy callado. Llega el profeta donde hay una viuda. Y le dice a la viuda, dame de comer. Y esta viuda le dice, hermano, hoy en día no se puede llegar ni a almorzar ni a comer en ninguna casa. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe, ¿verdad? Usted llega después de almuerzo y antes de comida, pero no llega ni en horario de almuerzo ni de comida porque la gente empieza a temblar. La arrocera tiene falso contacto, la reina no quiere coger presión. Estamos en esos tiempos. Y hay una mujer que es viuda y no tiene que comer. Se le acabó el arroz, no le da palmé y lo que le queda es un puñado de harina y una gota de aceite. Y llega alguien y le dice, dame de comer y ni lo conoce. Y dice que cuando llega donde está aquella mujer y le pide de comer, esta mujer le dice, solo tengo un puñado de harina, un poquito de aceite. Y ahora iba a recoger 2 leños, mire esto, para prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hay gente a quien esta crisis le ha dado depresión. Hay gente que se quiere morir, hay gente que ya no quiere seguir viviendo. Hay gente que se cansó de la vida que está llevando. Hay gente que, mire, cuando salgamos de esto usted va a escuchar noticias perturbadoras. Va a escuchar de padres que abandonaron a sus hijos porque no podían ponerle un plato de comida en la mesa. Va a escuchar de gente que se quería suicidar porque no tenía cómo lidiar. Así estaba esta mujer, vamos a comer y nos vamos a echar a morir. Y dice la Biblia que cuando Elías llega donde está la viuda de Sarepta, en el verso 14 en adelante, Elías le dijo, dame de lo que tienes. Dame de lo que tienes. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo voy a decir algo hoy y quiero que los que son hijos de la casa no me malinterpreten. Y si usted viene de afuera y no me conoce, tampoco lo hagas. La mejor temporada de mi vida han sido estos 3 meses. ¿Hay alguien que pueda decirlo también? Mire, esto es una locura. Hay una pila de gente que va a decir, se volvieron locos. No sé a cuántos le pasó que no tenían que comer y tenían un puñado. Y acababan de sacar una latica de ropa a alguien. Y ya aquella lata sonaba al vacío. Solo una piedra en el fondo para hacer ruido. Y de pronto Dios dijo, no te va a escasear, no te va a faltar, por cuanto tú eres mi hijo. El mundo va a estar en crisis, pero tú tienes la oportunidad de ser bendecido, de ser prosperado. Hermano, yo sé que aquí hay gente que no trabajó, pero Dios se las arregló para multiplicarle y para que nada le faltara. Porque no hay crisis para los que estamos en Cristo. Hay una oportunidad para vivir diferente, para ser diferente. Mire, días de que uno decía, ¿y ahora? Y Dios dijo, ahora vas a ver mi poder. Ahora me vas a ver actuar. La única diferencia del que está allá afuera es que él no tiene esperanza. El que está en Cristo
tiene esperanza de que aún en la crisis que tenga el mundo, nosotros tenemos una oportunidad de una mejor vida, porque Dios nos ha dado una mejor vida. Nosotros no nos vamos. El mundo, si es para Dios, déselo fuerte. El mundo tiembla, ante el hambre. Ese es su Goliat, ese es su gigante. Cállate, no digas nada. Y el niño, le voy a contar algo. No sé si mi esposo me regañará, pero yo lo voy a contar. Un día Leslie, usted conoce a mi hija, la del medio, se paró frente al fogón y empezó a llorar. Mes de abril. Ella cumplió año el día 2 y el día 6 estaba llorando frente al fogón porque quería un fongo para comérselo frito. Y mi hija se paró frente al fogón a llorar. Y yo le di la espalda y me fui, porque ningún padre puede ver llorar a sus hijos. Y yo me escondí porque es duro ver a tu hija llorar porque no tiene un fongo para podérselo comer. Mi esposo le había dado la vuelta a Vista Alegre, a Holguín, a los mercados, y no aparecía aquel fongo. Y en aquella crisis yo me acuerdo que mi hija llora y llora y llora y llora por un fongo. Y la vecina de al lado de la iglesia, de la casa, me llama por la ventana: pastora, a mi suegra la llama, y le da un fongo. Y veo a mi hija dar brincos de alegría. Y esa noche, cuando nos íbamos a acostar, mi hija me dice: hoy es el día más feliz de mi vida. Y le pregunto: Leslie, ¿por qué? Porque vi salir de una ventana un fongo. Mi hija vio a Dios obrar en medio de su crisis. ¿Sabe cuánta gente como mi niña de 8 años tuvieron días de llorar porque sus hijos no tenían leche, porque no había que comer? Y de pronto de una ventana, y de pronto de un vecino, y de pronto de una familia, y de pronto de aquel que ni quería saber de ti, y de pronto de aquel Goliat que te amenazaba y te declaró la guerra, y de pronto de aquel gigante que te asediaba, se abrió una ventana de bendición y llegó la provisión a tu casa. Y Dios dijo: no te va a faltar, porque yo soy tu proveedor, porque yo soy el que te sostiene, porque yo soy tu mano derecha. No te va a faltar la harina, no te va a faltar el aceite, porque aunque el mundo llore porque está en crisis, nosotros lloramos de alegría porque tenemos un Cristo en el que hay esperanza, en el cual un gigante se vuelve pequeño. Hermano, hay que tener valor para ver un Goliat pequeño. Cuando Darío me habla, yo le digo: siéntate, porque me da dolor en la cervical. Porque Darío es casi 2 metros, entonces yo tengo que... Y le digo: Darío, siéntate, porque ya me duele la cervical. Cuando yo me casé tenía que buscábamos los escalones para darnos besos porque era mucha la diferencia. ¿Te acuerdas de aquello, amor? Siempre nos andábamos casando en la puerta del baño por el desnivel para allí darnos el beso. Diga conmigo, pero creyéndolo en su corazón: con Dios los gigantes se hacen pequeños. Dígalo: con Dios los gigantes se hacen pequeños. Con Dios los gigantes se hacen pequeños. Con Dios los gigantes, dígalo, pero dígalo, llénese de esa palabra. Con Dios los gigantes se hacen pequeños. Todo un ejército hablaba de un Dios, pero no creían en él. Hasta que aparece un David que hablaba diferente, que pensaba diferente y que creía en un Dios diferente. Y él pensó: ¿cuál es mi recompensa? ¿Sabe que aquellos que pasaron el desierto tienen recompensa? Saben que aquellos que pasaron las pruebas y su fe no menguó y su convicción no menguó y no dejaron de creer en Dios y en ningún momento dudaron de la palabra de Dios, para usted hay recompensa. Eso era lo que estaba pasando aquí. Elías le estaba diciendo a esa mujer: mira, va a haber una gran sequía. Mira, no va a llover en 3 años. La tierra no va a producir. No, porque si no llueve, la tierra no responde, no produce. Va a haber hambre, va a haber necesidad, pero en tu casa no va a faltar. Le estaba diciendo: la crisis va a ser de tu casa para afuera.
¿Cuántos pueden decir la crisis fue de mi casa para afuera? Dígalo si fue verdad. ¿Cuántos pueden decir la crisis no tocó mi casa? ¿Cuántos pueden decir la muerte no tocó mi casa? ¿Cuántos pueden decir la plaga no tocó mi casa? ¿Cuántos pueden decir la enfermedad no tocó mi casa? El hambre no tocó mi casa. Hermano, diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero que usted predique conmigo, hoy Dios es un Dios de oportunidades. Hermano, llevaba un mes con el mensaje guardado. Un mes. De hecho, le dije a mi esposo, si no fuera por la iglesia, yo no quisiera que pasara esto. No, que no te oiga la gente, ¿qué va a decir? No, si no fuera por la iglesia, yo no quería que pasara esto. Los mejores momentos de mi vida los viví en el COVID. Con mis hijos, en mi matrimonio, en mi casa, de comer en una mesa, de tener tiempo para hablar, de tener tiempo para conversar, de disfrutar un bocado de comida, pues no tienes que salir corriendo porque tienes una obligación que hacer, estás obligado a estar en la casa. De que tus hijos pudieran decir, estoy disfrutando a mami, a papi, estoy disfrutando el hogar. ¿Cuántos tuvieron la mejor etapa de su vida? La pasaron. Mire, le voy a decir algo. Cuando Jesús fue al desierto, pasó la mejor etapa de su vida porque estaba con el Espíritu. Cuando Moisés fue al desierto, pasó la mejor etapa de su vida porque empezó a servir al suegro y empezó a trabajar en familia. Todo el mundo lo servía, él empezó a trabajar. Cuando la mujer del libro de Cantares llevada al desierto, dice la Biblia, va a ser sustentada. Y dice la Biblia que hay 70 valientes que rodeaban su litera. Y cuando empezó esta situación, yo le dije al Señor que la iglesia de Cristo el Tabernáculo, que la iglesia Benecer sea esa iglesia que va en la litera por medio del desierto, que tiene 70 valientes guerreros que la rodean, que cuando se acerque la muerte, el hambre, la enfermedad no la toque, que pueda salir victoriosa. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y salía un olor que llegaba al cielo. Quiero compartirle un verso más. Y dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 9, verso 20. No sé si Darío se va acercando, hijito. Dice la Biblia, y aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía una gran necesidad. Voy a hablar de las 3 cosas que había en esta mujer. Había una enfermedad física, había una vergüenza, porque tener flujo de sangre era una vergüenza. La gente te miraba y la gente sabía lo que tú tenías, porque en pueblo chiquito el chisme es grande. En Holguín usted no se entera de nada, pero cuando algo pasa en un barrio, todo el mundo se entera. Y esta mujer la conocía todo el mundo, estaba viviendo en medio de una crisis. Había perdido todo su dinero. Había gastado todo cuanto tenía. Dice la Biblia que buscaba médicos y le iba peor. Yo no sé si a usted le ha pasado que busca soluciones y le va peor. Busca hacer algo y le va peor. Busca una alternativa y le va peor. Quiere cambiar de un champú para otro y le va peor. Quiere salir de la capa y cae en cualquier otra cosa. Quiere salir de cualquier cosa para cambiar y le va peor. Pero esta mujer en medio de su crisis vio a Jesús y convirtió su crisis en una oportunidad. Y esta mujer empezó a decir, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. La oportunidad está delante de nosotros y se llama Jesús. La oportunidad está delante de nosotros y se llama Jesús. La oportunidad está delante de nosotros y se llama Jesús. Mucha gente ha perdido la esperanza de vivir. Mucha gente ha perdido las ganas de vivir. Hay gente viviendo un matrimonio de vitrina.
Un matrimonio que todo el mundo ve y dice, mira, vinieron al culto juntos. Mentira, se acaban de pelear en la casa, se acaban de alar los pelos, se acaban de mentar la madre, la abuela, la suegra, la tatarabuela. Mira qué lindo, si se llevan tan bien, chicos. No, eso es alante de ti. No quieras verlo en la casa, puerta cerrada, como se grita. Eso es estar en crisis. Hay gente que sale como verdugo a criticarle la vida a otro, pero la de ellos está peor. Porque la mayoría de la gente que te critica vive peor que tú. Vive peor que tú. Nunca se olvide de lo que dije. La miseria y la pobreza tiene amigos, compañeros de lágrimas, pañuelos. Pero cuando usted decide ser diferente, se acabaron los amigos. Ahí empieza la envidia, ahí empieza la burla, ahí empieza el ataque. Porque la gente que de pronto se quedó debajo de ti se dio cuenta de que ellos se quedaron viviendo mediocremente y usted se disparó. Y entonces no va a faltar aquel dedo que te señale, aquel dedo que diga, mira, ahí va la mujer con el flujo de sangre arrastrándose por el piso. Y mientras todo el mundo la atacaba y decía, sí, pero yo voy a tocar lo que ustedes no van a tocar. Ustedes que están apretándolo, yo le voy a sacar virtud. Yo le voy a sacar poder al Señor. Bartimeo, cállate. Limonero, cállate. Ustedes son los que van a vivir de limón esperando que se multipliquen los panes y los peces. Pero yo voy a sacarle un milagro a Cristo porque yo no quiero seguir siendo ciego. Yo quiero una oportunidad. David, cállate. No, yo quiero mi recompensa. ¿Qué recompensa hay para los vencedores? ¿Qué recompensa hay para los que no se detienen ante un gigante? David decía, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero seguir pastoreando ovejas ajenas. Yo no quiero seguir siendo el criado de mi casa. ¿Qué recompensa hay? Hace unos días yo enseñaba y predicaba en uno de los programas y decía, usted tiene derecho como hijo de Dios. Y uno de esos derechos es que usted es sano por gracia. No tiene que pagarlo. Dios decidió que usted fuera sano. Isaías dice, por mi llaga tú eres sano. Es mi regalo, es tu derecho. La Biblia dice, si obedecieres cada uno de los mandatos que te pongo aquí, serás bendecido tú, tu casa, los tuyos. Y entonces había gente que decía, ¿cuándo veré mi bendición? ¿Cuándo? En medio de la crisis Dios dijo, voy a convertir tu crisis en oportunidad. Cuando Moisés llega y le dice a la gente, métete en tu casa, mata un cordero, toma la sangre, ponle los dinteles. Va a venir el ángel de la muerte y va a pasar aquella Pascua. Yo me imagino que no faltó el que hablara, porque siempre está el que habla. Siempre está el que habla. Y no faltó aquel que dijera, pero iba a pasar la muerte, pero ¿y Dios dónde está? Y si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar la muerte? A ti no te toca entender a Dios, nunca vas a entender a Dios. Bueno, como a mí me preguntaron, ¿y el COVID que usted cree? Condena, para mí, oportunidad. Porque había gente que de esta crisis, que creyó que era una crisis, va a salir más próspero. Su negocio le va a crecer. Su economía le va a crecer. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que tú tienes, es lo que tú vas a tener. No es lo que tú viviste, es lo que tú vas a vivir. No es contra el gigante que te enfrentaste, es la recompensa que viene después del gigante. No es la batalla que está por pelear. No es que porque como Gedeón te tiemblen las patas y diga, bueno, Señor, y ahora. No, lo mejor está por venir. Todo el mundo dice, Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Pero eso lo decimos cuando no estamos en el zapato de la crisis. Eso lo decimos cuando no estamos en la situación. Por eso no podemos señalar a nadie ante la reacción que tiene en la crisis. Por eso no podemos decir, mira, aquel su fe le faltó. Mira, aquel está pasando situaciones. Mira, aquel como ya ni viene a la iglesia. Porque no critiques a nadie. Porque es muy fácil hablar fuera del zapato que otro está calzando. Es muy fácil hablar cuando tú no eres el que está en el campo de batalla. ¿Cuántos han visto el fútbol? ¿A cuántos les gusta el fútbol? Bueno, a mí no, pero lo tengo que ver de vez en cuando. ¿Por qué todo el que está con un ventilador frente a un televisor le grita al que está corriendo? Pero mira, ahora, pásase. Pero mira,
Pero ¿qué acaba de hacer ese hombre? Aunque sea retransmisión. Va a ver la pelota y usted se pone a mandar al que está corriendo. Pero ¿cómo no llegó? Claro, tú estás sentado gritando. Aquel lleva 45 minutos corriendo. Está viendo una pelea de boxeo. Ahora golpea. Pero mira cómo se movió. Si podía darle un derechazo. Y ¿no le ha pasado a usted? Está en una película. Ahí viene, ahí viene. Qué fácil es gritar de afuera, hermano. Qué fácil es ser porrista. Pero cuando Dios dice te toca aquí está tu gigante, ¿qué vas a hacer? Están los que dicen yo me quedo callado con el resto. Y están los que dicen como David, ¿qué recompensa voy a obtener cuando yo venza a este gigante? Mientras Adulán va subiendo. Dios es un Dios de oportunidades. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Dígalo, Dios es un Dios de oportunidades. En mi Dios no hay error. En mi Dios no hay un plan B. En mi Dios, no. En mi Dios todo es un plan A. Cuando la gente le decía a Jesús, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Cuando la gente le decía a Jesús, si realmente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Arriba, záfate los clavos. La gente no entendía que era una oportunidad de vida lo que Jesús estaba dando y no una crisis. Me imagino que el diablo estaba feliz. Mira dónde llevo al cordero, al matadero, como cordero el matadero. Mira cómo lo llevo ahí. Ahí va la cruz, el corderito. Ahí va sin hablarme. Mira cómo lo han escupido. ¿A cuántos los han escupido? Ahora entiendo por qué Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Llevo en mi cuerpo las marcas del sacrificio. Porque todo el que quiere ser diferente necesita marcas. Todo el que quiere ser diferente necesita pagar un precio. Yo me acuerdo cuando mi hijo Chris empezó en violín y le empezaron a aparecer sus callos en sus dedos. Y se quejaba, mamá me duelen los dedos, mamá me duelen los dedos. Me acuerdo cuando empezó a tocar saxofón y me decía, mamá, la boca se me partió, los labios se me partieron. Me acuerdo cuando empezó a tocar batería y llegaba a la casa y me decía, me duelen los brazos, mami, ya no puedo. Me acuerdo cuando empezó a tocar guitarra con cuerdas de acero y yo le decía, Cris, esos deditos se te van a acabar, Cris. Mamá, no. Y él tocaba y aquellos dedos duros. Porque si tú quieres ser diferente, tienes que estar dispuesto a llevar marcas en tu cuerpo. Marcas por el señalamiento. Salir de la crisis representa empezar a escalar. Empezar a escalar. Decidir ser diferente. A ti te pueden tirar en un hoyo, pero tú decides qué vas a hacer. Si dejar que te echen la tierra arriba o empezar a apilar la tierra para empezar a salir del hoyo poco a poco. A veces decimos, vamos caminando y de pronto algo se nos bota. Es que me empujaron, es que tropecé. No, se te botó porque algo llevabas. A veces nos derramamos porque tenemos algo que dar. Nos atacan porque tenemos algo por lo cual ser señalado. Nos envidian porque tenemos algo por lo que ser envidiado. Nos señalan porque somos prósperos. Y la gente no puede entender por qué tú eres próspero y cómo aquel prospera si no roba, no delinque. ¿Qué es lo que le pasa? Diga conmigo, es que yo tengo a Dios. Un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades. Ese es nuestro Dios. Un Dios de oportunidades. Un Dios que te saca del fondo del abismo. Un Dios que te saca de la muerte. Un Dios que te saca de la enfermedad. Tenemos un Dios de oportunidades. Si es para Él, déselo fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted ahí donde está puede adorar a Dios, puede ponerse en pie, puede levantar sus manos, puede decirle, Señor, aquí estoy, vengo delante de ti. Mire, dije para mí que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Se desmayaron 3 y yo me llevé a mi hija a punto de desmayar. Diga conmigo, una crisis. El domingo mi esposo se pasó toda la noche pensando cómo hacer para que usted no sudara hoy. Y la crisis se convirtió en una oportunidad y hoy tenemos aire.
No existen crisis, diga conmigo, existen oportunidades. Ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios. Puede adorarle ahí donde está y levantar sus manos y decirle: como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador, sangre derramó. Fue mi pecado que te enmudeció. Ellos te esperaron al fondo del Señor, mas su boca no se abrió. Como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador, sangre derramó. Vamos, cántelo, dígaselo al Rey. Y fue mi pecado que te enmudeció. Y ellos te esperaron al fondo del Señor, mas tu boca no se abrió. Puede decir su nombre, su nombre, su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, su nombre es Jesús. Vamos, pronuncie su nombre. Jesús, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús, como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador, sangre derramó. Su sangre derramó por ti, por ti. Fue mi pecado. Levanta tus manos ahí donde estás y dígale: gracias, Señor. Esperaron. Gracias, Padre. Del Señor. Oh, sí, mi Rey. Mas tu boca no se abrió. Solo las voces. Y como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador, sangre derramó. Fue mi pecado que te enmudeció. Ellos te esperaron al fondo del Señor, mas tu boca no se abrió. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Porque de antemano tú sabías lo que iba a acontecer. Gracias, Señor, porque tu mano no se acortó para con nosotros, sino que se extendió para bendecirnos. Gracias, Señor amado, porque tu provisión estuvo en mi casa como estuvo en la casa de la viuda. Gracias, Señor, porque la muerte no visitó mi hogar. Había sangre en los dinteles para protegernos, para guardarnos, para que no llegara la enfermedad ni la epidemia. Señor, si algo guardó a Cuba, fuiste tú. Si algo guardó mi nación, fuiste tú. Si algo hizo que la muerte no nos tocara, fue tu mano de poder.
protección nunca faltó. Tu ayuda nunca faltó. Es por eso que te damos gracias, Señor amado. Es por eso que te damos toda la gloria, toda la honra. Llénanos de poder, llénanos de valor para convertir toda crisis en una oportunidad. Porque en medio del fuego se saca lo mejor que llevas dentro. Porque en medio del fuego se saca lo mejor que llevas dentro. Gracias, Señor, porque lo mejor viene. Ahí donde está, diga: lo mejor viene. Diga: lo mejor viene. Diga: lo mejor viene. Diga: lo mejor viene. Lo mejor viene. Lo mejor viene. Lo mejor viene. Su nombre es Jesús. No sé si puede levantar sus manos para poder bendecir su vida. Señor, sabemos que tu mano de poder no nos ha faltado. Es por eso que te bendecimos. Es por eso que te exaltamos. Es por eso que te damos a ti toda gloria y toda honra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga exaltar sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que Jehová te guarde, te prospere y te bendiga en todo cuanto hagas y emprendas. Que no te detenga todas las voces de aquellos que están detrás de ti haciendo ruido, pero no hacen más nada. Sino que sientas que Dios está contigo y te toma de tu mano y te dice: adelante, porque yo no te dejaré. Yo no te desampararé, yo no te abandonaré. La gracia de Jehová estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te ha dejado y Él no te ha desamparado. Él no te dejará, Él no se dormirá. Por cuanto escrito está: no se adormecerá el que me guarda. Mi Dios no duerme. En medio de la crisis tú has estado ahí para convertirlo en una oportunidad. Es por eso que te doy gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Dios. Y a ti te decimos amén. Yo le ruego que se siente. Y así como hicimos el domingo, va a haber un hermano que va a estar organizando las salidas por turnos. Ahí esperen, ya ellos están colocándose para organizar.